¿Sí estamos conectados? Amén. Dígale a la persona que tiene al lado, despiértese. Despiértese. Porque hoy necesito gente despierta. Hoy vamos a hablar de una prédica que en particular para mí no es fácil predicarlo. Aquí les cuento infidencias de pastor. Hay veces que uno dice, Señor, ¿por qué me pones a predicar este tema cuando para mí es tan difícil? Pero esa es la palabra de Dios. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos también, ¿verdad? Y quiero que usted se una conmigo a orar antes de dar la palabra. ¿Me ayuda? ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta familia preciosa. Y gracias por la palabra que hoy tienes para nosotros, Señor. Padre, aquí estoy. Aquí están tus hijos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y ayúdanos a recibir esa semilla poderosa que dará fruto abundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, como les decía, hoy necesito gente bien despierta, pero voy a simplemente arrancar preguntando, ¿hay alguien aquí que se considere atlético? No del Atlético Nacional, no, que se considere atlético, ¿sí? Allá hay un hermano. Nadie tiene buen físico, así que uno diga, no, bien, ahí voy bien. ¿No? Porque es que necesito por lo menos 2 voluntarios, de los jóvenes o de los chicos. ¿Me ayudan 2 personitas? ¿Vienen acá? ¿Los pongo a hacer una cosita? ¿Sí? ¿Vienen? Allá vi uno. Y allí viene otro. Sí, bien, démosle un aplauso. Gracias. Él se ve atlético. De hecho, cuando se pare al lado de mío, no solo se va a ver atlético, sino intimidante. A ver. Es que hoy vamos a hablar un poquito de un tema bien interesante que tiene que ver con atletas. No sé si ustedes hacen algún tipo de deporte o algo, pero yo los voy a poner a hacer una competencia aquí enfrente. ¿Sí? Voy a ponerlos a hacer un ejercicio que a todos nos han puesto a hacer alguna vez en el colegio. ¿Ustedes saben hacer lagartijas? ¿Sí? ¿Sí saben cómo son las lagartijas? Allá está la audiencia, allá está el público y aquí están los competidores. Ustedes me los van a animar, porque la idea es que uno de los 2 va a ganar. ¿Cuál es la competencia? El que me haga más lagartijas. ¿Listo? Y la iglesia las va a contar. ¿Está bien? ¿Está bien por ustedes? ¿Necesitan estirar o calentar o no se me vayan a lesionar, por favor? Listo, entonces la iglesia va a contar 1 a 1 para que vaya parejo. El que aguante más es el que gana. ¿Listo? Entonces por ahí, como decían en el colegio, a tierra. A tierra. Y la iglesia va a contar. A la 1, a las 2 y a las 3. Va. 1. Al ritmo de la iglesia. No se cansen, no se cansen, no se cansen. Él ya va como en 100. Vamos, 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 no se cansen. Aquí la idea es que el que quede de último. Ahí van, ahí van. Démosle ánimo. Démosle ánimo. ¿Qué pasó? Bien, tenemos un ganador. Gracias, gracias. Al ganador ahorita le gasto algo en la cafetería. Muy bien, un aplauso. ¿Cuántos hizo al final el que ganó? ¿40? Menos mal yo no competí con él. Hay una palabra preciosa de Pablo que escribe a la iglesia de los Corintios. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver ejercicio con la iglesia?
Vamos a ver qué tiene que ver este tema atlético con la iglesia, porque Pablo lo usó muchas veces. Pero vamos a hoy estudiar unos breves versos en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Y si quieres siga la lectura, yo lo quiero leer en dos versiones, Voy a empezar por la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, no importa, siga la lectura conmigo y yo lo voy a leer acá. Verso 24 en adelante. Primera de Corintios 9, 24 en adelante. Dice así, miren. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Permítame leerlo en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo, como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo después de predicarles a otros, yo mismo ¿qué? Descalificado. Creo y siento de parte de Dios, cuando me asignaron este tema y cuando estaba preparando la prédica, el Señor ponía en mi corazón hablarle a aquellos que han estado caminando en su vida y sienten que están perdiendo, sienten que no están ganando, sienten que han perdido muchas cosas. Y lo que Pablo nos está diciendo acá tiene muchas cosas interesantes para hablarnos hoy al corazón. En contexto, Pablo le está hablando a una iglesia que se encontraba en una ciudad que se llamaba Corinto. Corinto es una ciudad que era muy famosa en los tiempos de la antigüedad y allí se celebraba, ustedes se acuerdan de las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas son una competencia que se celebra hace mucho, mucho tiempo, incluso en los tiempos de Pablo ya existía, pero se celebraban en Atenas. Eso era como la gran supercompetición. Hoy en día es como hablar del Super Bowl en Estados Unidos. Es el evento atlético más televisado del mundo, ¿sí sabía? Que más ganancias genera. Ciudad de Corintios celebraba otros juegos, se llamaban los Juegos Ístmicos. Que hagan de cuenta, era parecido, no hay que despreciarle nada a las Olimpiadas. Era como ver la Champions League, algo así. Y Pablo, consciente de a quién les escribía, quiso usar una analogía que estuviera familiarizándoles con este tema que ellos vivían en Corinto, en los Juegos Sísmicos. Y aquí quiero hoy regalarles a ustedes 6 claves que todo discípulo de alto rendimiento, porque los discípulos del Señor, quiero decirles hoy, son atletas del reino. Mira al que tiene al lado. ¿Sí se ve atlético? No me responda. Pero dígalo con fe, usted es un atleta.
Manuelito, tú eres un atleta de veritas. Un saludito para mi amigo Manuel. Él jugó en Millonarios en su época de gloria, ganó campeonatos. Dios te bendiga, Manuelito, qué rico volverte a ver. Pero así como Manuelito, nosotros somos atletas en el reino. En el reino, ¿verdad? Dígale a la persona que tiene al lado, usted es un atleta. Así no lo parezca. Y aquí Pablo nos da 6 claves. 6 claves para ser, no cualquier atleta, discípulos de alto rendimiento. Dígalo conmigo, discípulos de alto rendimiento. Y vamos a empezar por el verso 24. El verso 24 dice algo muy interesante. Corran de tal modo que... ¿Aló? Corran de tal modo que ganen. La NTV dice, corran para ganar. Así que primera cosa que yo le quiero dejar en su corazón. Para ser un discípulo de alto rendimiento, Dios necesita de usted actitud. Actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Corre para ganar. Corre para ganar. Yo le pregunto, ¿usted entiende la diferencia entre correr para ganar y correr para perder? ¿Usted cree que alguien en una competencia está allá para ir simplemente a perder? Pero lamentablemente a veces vivimos la vida como si fuéramos a perder. A veces no tenemos esta actitud correcta. De hecho, podemos decir que los atletas nunca corren para perder, pero hay veces que uno como que viendo fútbol a su equipo amado, uno dice, oiga, pero ¿estos a qué fueron? Como que uno los ve lanzar el balón para allá, pero como que se fueron sin actitud de nada. ¿Sí? Por ahí les dicen a algunos que los ven así con una actitud para perder como pecho frío. ¿Sí? ¿Sí ha escuchado esa expresión? Aquí no somos pecho frío. Aquí lo que Dios nos dice es corran para ganar. La cosa es que con frecuencia en la vida como que jugamos a lo que no debemos jugar y jugamos a perder. Y yo quiero ilustrarlo con algo que me pasó esta semana. Se lo pongo de esta manera, porque hablo de cuestión de actitud. Yo tengo una debilidad grande y es que yo le tengo pavor, no miedo, pavor a las alturas. Y esta semana yo tuve que atravesar la 30 por uno de estos puentes peatonales viejos que no son como los de Transmilenio que tienen tremendas barandas, sino de estos viejitos que son delgaditos y tienen unas baranditas chiquitas. Y estaba atravesando yo eso y de pronto empiezo a caminar y empiezo a mirar para abajo. Y claro, yo lo que veo son carros gigantes pasando a toda velocidad debajo mío. Y entonces me sucede algo aquí en las rodillitas. Y empieza como a moverse sola. Yo quieta. Y se mueve sola. Y entonces en mi cabeza, ¿sabe yo qué empecé a pensar? Ay, se me va a caer el celular. ¿Qué pasa si se cae el celular, se resbala y luego yo voy para allá? Uy, no, y esta barandita no me va a tener. ¿Qué pasa si yo me tropiezo o si tengo el cordón desamarrado? Y empecé a imaginarme un montón de cosas aquí en mi cabeza y entonces ahí sí perdí control total de las rodillas. ¿Alguna vez me di la pela de tratar de pasarme el puente del ferrocarril en Girardot? ¿Usted lo ha podido pasar? ¿Que pasa por el río Magdalena? Pues llegué a la mitad y luego me devolví agarradito ahí de la baranda. Me da pavor porque me pasaba lo mismo. Me empiezo a imaginar en qué podría yo perder. ¿Qué podría yo perder? Pero esta semana, cuando estaba atravesando ese puente, porque ahora me va a tocar estarlo pasando constantemente, yo dije, no puede ser, no puede ser que no pueda pasar un puente peatonal, todo el mundo lo hace. Y yo no sé, puede que sea algo muy cotidiano, pero se los explico así como lo viví. Yo creo que fue Dios hablándome y me dijo, mi hijo, levante la cabeza.
Y entonces dejé de estar así, hice esto. Ya no vi carros, ya no vi el río pasando debajo, sino veía el horizonte, veía el cielo, veía al otro lado del edificio para donde iba. Y empecé a caminar así, bueno, Señor. Y se fue el miedo, se fue el temor. Anota esto. El valor del líder no se determina tanto por sus habilidades o su conocimiento, sino por la actitud que asume frente a las situaciones. Te lo voy a repetir. El valor del líder, el valor del cristiano, el valor del atleta no se determina tanto por sus habilidades o su conocimiento, sino en la actitud que asume frente a las situaciones. Les puse el ejemplo del puente porque generalmente frente a la vida a veces asumimos la actitud que yo estaba asumiendo y ponemos los ojos en lo que podemos perder. ¿Me está entendiendo? Y entonces usted puede decir, pues aquí se me puede caer el celular y lo puedo perder. O aquí se puede caer el zapato y lo puedo perder. O aquí se me puede caer el bebé y uy, Dios mío, perdón, peor. Y estoy enfocado en esto. Pero Dios te dice, corre de tal manera que ganes. Por lo tanto, hijo, cuando estés caminando por la vida, no estés mirando lo que puedes perder. Mira lo que vas a ganar. Mira lo que vas a ganar. ¿Y qué quiere decir esto? Que si ponemos nuestros ojos en la tierra, todo el tiempo vamos a ser recordados de lo que vamos a perder. Pero si ponemos los ojos en el cielo, vamos a tener la mira en una actitud de ir y ganar el premio. Entonces dicen amén a eso. De hecho, Hebreos 12 también usa esta figura, Pablo, y habla de una carrera. Y ahí dice exactamente este principio. En el verso 2 él nos dice que para poder correr la carrera con paciencia debemos tener los ojos puestos en Jesús. Por eso me gustó tanto cuando Dios me habló en ese puente y me dijo, levanta la cabeza. Porque tienes puestos los ojos en lo que quieres perder o en lo que crees que vas a perder, pero no en lo que vas a ganar. Y lo interesante es que yo no me fui así, porque ahí sí me caigo. Porque el Señor me puso a mirar acá. ¿Sabe qué me dijo Dios cuando me puso a mirar al frente? Me dijo, hijo, yo estoy arriba, el Padre está arriba. Pero al lado tuyo te dejé al Espíritu Santo, así que puedes caminar con la mente, con la frente erguida, al lado del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tengan en cuenta esto. A mí me pasaba, quiero poner otra ilustración muy sencilla. Me pasaba mucho de chiquito, a mí me encanta el baloncesto, pero sucedió algo en nuestro hogar. Mi hermano nació primero, como que él se robó todos los genes de la altura antes, y a mí me quedaron poquitos. Entonces yo salí chaparrito, yo salí chipcha estándar. Y entonces a mí me encantaba el baloncesto, a mi hermano también, pero a mí se me dificultaba más, porque yo era chaparrito. Y en esto yo también tenía a veces esa actitud cuando jugábamos. Sobre todo cuando nos pasaba a menudo, Daniel iba un año antes que yo, y nuestros salones ganaban en su nivel. Yo ganaba con mi equipo en el nivel que me tocaba y luego nos hacían entre niveles competir. Y entonces yo feliz porque habíamos ganado en séptimo y luego nos dicen les toca contra los de octavo. Y ahí estaba el equipo de mi hermano y eran unos tipos así de altos. Y entonces cuando llegaba a esos partidos, mi actitud ¿cuál era? Somos muy chiquitos. Con Daniel no peleo hace rato porque yo ya sé que me pone y me somete en el piso y nada que hacer. Él es más fuerte que yo en muchas cosas. Y yo entraba con esa actitud y adivine que perdíamos. Pero el Señor nos dice, corre
para ganar. ¿Sabe por qué Dios dice esto? Yo no quiero meter aquí hoy una predicación de actitud positiva. Dios me libre. Porque yo quiero que las predicaciones aquí sean lo más bíblico posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe por qué lo digo y por qué Pablo estaba diciendo corran para ganar? Pablo tenía un principio fabuloso en sus cartas y es que él decía, imítanme a mí como yo imito a Cristo. Y Jesús es nuestro modelo en todas las cosas. Y yo quiero decirles algo, Jesús corrió para ganar. Y si Jesús corrió para ganar, usted tiene que tener la misma actitud con la vida. Y le voy a explicar más eso de que Jesús corrió para ganar, porque Jesús no fue a la cruz con probabilidades de derrota. ¿Aló? ¿Me entiende o no me entiende? ¿Usted cree que Jesús fue a la cruz diciendo, hay cierta probabilidad de que esto no funcione? No había ni chance de que Jesús perdiera en la cruz. Claro, Él lloró, Él sufrió amargamente antes de ir a la cruz, pero no era porque estuviera angustiado de que la cosa no iba a funcionar. Era porque sabía que ganar requería un costo, que era difícil, pero su camino a la cruz no lo emprendió con algún porcentaje de probabilidad de derrota o algún porcentaje de incertidumbre, porque él tenía 100% segura la victoria. Y por eso en el momento en que todos lo vieron en la cruz clavado, todos lo vieron morir allí, pensaron que era su final. ¿Sabe él qué dijo? Tetelestai. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todos pensaron que era la derrota de Cristo, él estaba 100% seguro de su victoria y dijo, consumado es. En ese momento él desciende a los infiernos, le roba las llaves del Hades al enemigo y resucita y nos da la victoria. Porque él tenía seguro, antes de descender al Hades, que ya había vencido. Y por eso es que nosotros como cristianos tenemos que caminar la vida de esa manera. Y Pablo lo expresa en Romanos 8, 35 al 37 y dice, ¿quién nos separará del amor? ¿De quién? De ese Cristo que murió, que venció en la cruz. ¿Quién nos separará de ese amor? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué está diciendo acá? Que en la vida vamos a tener aflicciones, que vamos a tener tribulaciones, que vamos a tener situaciones difíciles, angustia, enemigos, adversarios más poderosos que nosotros. Pero ¿qué dice? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor Jesús. Así que diga conmigo, dígalo fuerte, no voy a perder. Dígalo, créalo, no voy a perder, voy a ganar. Andreita, ¿estás por ahí? Lo que te pedí, porfa. Segunda cosa, el verso 25 en la NTV dice así: todos los atletas se entrenan con disciplina. En la Nueva Biblia de las Américas lo expresa de la siguiente manera: todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Yo quiero decirles, la segunda clave para ser discípulos de alto rendimiento es la disciplina. La primera era actitud. ¿Actitud cuál era? Correr para ganar. Aquí la segunda clave es disciplina. Hay que entrenar con disciplina. Por lo general nosotros como cristianos esa palabra no nos suena muy chévere. ¿Sabe por qué? Porque es que casi siempre cuando hablamos de disciplina, ¿con qué la relacionamos?
con castigo, con la varita de corrección, ¿verdad? Con la varita de la corrección. En la iglesia a veces cuando hablamos de disciplina se asocia con cuando alguien hizo algo mal y hay que disciplinarlo. Y Pablo de hecho sí le da cierto tinte a eso. También en Hebreos 12 dice esto así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, hay un pero, es decir, él está diciendo, sí, está bien, hay una idea de que puede ser triste, claro, sí, hay una idea de que la disciplina tiene que ver con tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe qué me pareció interesante cuando estaba estudiando para armar el bosquejo? Disciplina viene de la misma raíz de discípulo. No sé si alguien se había fijado en eso. Disciplina, búsquelo etimológicamente, viene de la misma raíz de discípulo. Y discípulo es aprendiz. Discipular quiere decir entrar en un proceso de aprendizaje. Y discipular entonces es sinónimo de disciplinar. Disciplinar. Entonces hoy quiero decirles, todo discípulo del Señor, sí o sí, por definición propia, por etimología, por concepto, por raíz, es una persona disciplinada. No digo muchos amenes. ¿Aquí hay discípulos? Por lo tanto hay personas disciplinadas, ¿verdad? Le voy a dar una definición que encontré de disciplina que me gustó mucho de un pastor que yo sigo, que es Craig Groeschel. Y él dice así, es traducido del inglés al español, entonces va a sonar un poco rarito, pero se lo voy a explicar. Disciplina es elegir aquello que más quieres por encima de aquello que quieres ahora. Voy a repetirlo. Disciplina es elegir aquello que más quieres por encima de aquello que quieres ahora. En español suena rarito, en inglés es choose between the thing you want the most over the thing you want now. ¿Sí? ¿Qué significa en español? ¿Cómo lo podemos traducir mejor? Quiere decir elegir aquello que tu corazón más ama. Oiga esto, es elegir entre elegir aquello que tu corazón más ama por aquello que tu carne quiere ahora. ¿Sí se entiende más así, verdad? Es muy fácil entender esto con una ilustración muy sencilla. Usted va saliendo hoy gozoso de culto por la palabra que recibió, pero por allá al mediodía su estómago empieza a decirle, aliméntame, dame de comer. Entonces viene a la labor de buscar comida y camino a casa, usted pasa por un lugar que tiene un olorcito así bien rico como de grasita y dice, uy, ¿qué es eso tan bueno? Aceite requemadito, esas empanaditas se ven tan deliciosas que las sacan así, se escurre la grasita. Y usted dice, uy, qué rico sería eso ahora. Pero usted se acuerda que su esposa le dijo, mi amorcito, te ves como rellenito en estos días. Como que te tienes que cuidar un poquito más. ¿Cierto que las mujeres son así bien lindas? Dicen eso tan lindo. Nosotros sí no podemos decir nada, pilas. Y entonces cuando usted va por ahí, usted tiene dos opciones, comprarse las 2 empanaditas que quiere
ahora, o decir, no, lo que yo más quiero es a mi esposita y lo que yo más quiero es verla a ella contenta. Entonces voy a elegir no comprar esto ahorita e ir a comer algo saludable con mi esposita. ¿Me entendió? Ese es el ejemplo de lo que esta definición nos quiere decir. Espiritualmente pasa igual. Usted tiene que elegir sobre aquello que ama más en vez de lo que quiere ahora. Porque resulta que cuando usted, el despertador, le suena temprano en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sé a qué hora se levante usted. ¿Qué es lo que usted quiere en ese momento? Sea sincero. Yo quiero salir a hacer ejercicio, ser una persona saludable. Usted quiere quedarse en las cobijas. No sea mentiroso, que la mentira es del diablo. Pero usted puede quedarse 5 minuticos más, 10 minuticos más, media horita más. Usted dice, igual voy a llegar tarde con ese Transmilenio, 1 horita más. Pero ¿qué es lo que quiere más? Salir tarde al trabajo, estresado, vuelto nada, ya llegar tarde y que lo regañe su jefe. ¿O usted prefiere levantarse temprano a tener tiempo devocional con Dios y que de ahí para adelante todo el día esté bien? Porque en últimas tiene que mirar lo que más ama. Y creo que usted va a coincidir conmigo, si usted es un verdadero discípulo, usted ama más estar con Dios que estar en la cama dormido. Está dura esta prédica. Está dura. Pero lamentablemente es que no funcionamos tan así. No somos disciplinados. ¿Usted sabe qué decía Pablo respecto a esto? Mire lo que decía Pablo. A ver si usted se identifica. Porque yo siempre que paso por este pasaje me identifico mucho. Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este es Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Alguien se identifica hasta ahí? Porque hay muchas veces que yo digo, miserable de mí. Porque he querido disciplinarme y he querido hacer esto, pero no lo hago. Y he querido dejar de hacer otro poconón de cosas que sé que no están bien y no he podido disciplinarme. Y Pablo dice, miserable de mí. Pablo el apóstol, el que estaba escribiendo a Corinto, el que fundó tantas iglesias, el que por medio de él es que hoy tenemos el evangelio aquí nosotros. Ese mismo Pablo luchaba con esto. Pero hay que seguir la lectura porque después de miserable de mí se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y permítame explicarle en esto en los términos que estamos hablando de disciplina. Disciplina entonces es el poder que solo puedo obtener a través de Cristo Jesús. Disciplina es el poder que solo puedo obtener a través de su Espíritu Santo para predecidir y elegir a Dios por encima de todo lo demás. ¿Cuántos quieren ser disciplinados aquí?
solo se puede a través de Cristo Jesús. Y quiero dejarles 3 cositas que hacen a una persona disciplinada. El verso 25 en algunas traducciones lo dice específicamente, primera cosa, abstención. Abstenernos de. Significa hacer sacrificios. Para ser disciplinados necesitamos hacer sacrificios, porque tenemos que dejar de hacer cosas o cambiar rutinas, porque obstaculizan nuestro correr. Y una de las cosas que mejor podemos hacer para lograr abstenernos de cosas, el atleta, dice Pablo, que se abstenía porque en una carrera no podía estar comiendo porquerías el día anterior, no podía estar holgazaneando, tenía que estar practicando. Así son los atletas, les toca abstenerse de ciertas cosas. Pero para abstenernos de ciertas cosas, la clave aquí es precisamente la palabra que usé ahorita, predecidir. Predecidir, pero a través de Cristo, solo puede hacerlo a través de Cristo. ¿Qué quiere decir predecidir? Quiere decir que no nos involucramos con aquello que nos obstaculiza, sino que antes de que llegue la tentación, antes de que llegue la ventana que se abre a la tentación, yo ya he decidido para hacer algo que la cierre. ¿Me entendió? Es ganar antes. Ese es el ejemplo de Jesús. Jesús venció antes. Nosotros tenemos que ganar la batalla antes. ¿Cómo la ganamos antes? Usted tiene que pedirle a Dios, dame el discernimiento para identificar cuáles son los gatillos que activan la tentación. Dame tú el discernimiento para saber construir preventores. Anote esa palabra, preventores, que evitan que yo llegue a la tentación. Le pongo el ejemplo. Si usted lucha con pornografía, usted tiene que decirle, Señor, ayúdame a identificar cuál es el gatillo. Y de pronto para los hombres el gatillo sea, es que estoy solo en mi casa y no tengo nada que hacer. Y está el televisor ahí al lado, está el computador ahí al lado, o tengo el celular en la mano. Por ahí dicen, papá ya ponía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Predecida. Si usted encuentra el gatillo y usted sabe que cuando está solo con el computador, con el celular, cuando nadie lo está viendo, es cuando usted consume más pornografía, ¿usted qué va a hacer? Usted ora, le pide a Dios, muéstreme esto, pero ayúdame a predecidir. ¿Qué es predecidir? Decir, voy a hacer un montón de cosas para nunca estar solo con el celular. ¿Me entendió? Si usted dice, es que es porque tengo el computador en mi cuarto, sáquelo. Saque el computador del cuarto. Predecida. Gane la batalla antes. Absténgase de eso, pero para abstenerse de eso hay que predecidir. Haga rutas neuronales sanas, le explico. Si usted permite que los gatillos se activen, el cerebro empieza a trazar una rutica hacia allá y dice, aquí hay un camino fácil. Si a usted le cuesta controlarse con el dulce y le encantan los chocolates y usted todos los días pasa por esa tienda que hace chocolates a la hora que usted pasa y emite ese olorcito tan rico y usted no puede evitarlo y se mete, dame 12. Sí, pero ustedes lo hacen. Usted está dando lugar a la tentación. Porque si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿sabe qué le va a decir el Espíritu Santo? Predecida. Huya de las pasiones juveniles, decía Pablo a Timoteo. ¿Cuál es una predecisión ahí? O cambio de hora o me cambio de ruta. Porque cuando usted pasa todos los días, ese olor está
activando una ruta. Y cuando usted compra eso y come el chocolate dulce que sabe que le hace daño, ¿sabe qué sucede? El cerebro recibe dopamina y empieza a generar un refuerzo. Entonces usted tiene que reconstruir las rutas neuronales y decirle al cerebrito suyo que tiende a ser carnal, por ahí no es, papá. Con la ayuda del Espíritu Santo voy a predecidir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí les sirve? Decimos, abstención es una cosa de disciplina. Segundo, consistencia. Consistencia. Nuevamente Craig Rochelle tiene una frase que dice, la gente exitosa hace consistentemente lo que las otras personas hacen ocasionalmente. ¿Lo repito? La gente exitosa hace consistentemente lo que las demás personas hacen ocasionalmente. Si no hay consistencia, su espíritu se debilita. Si usted piensa que yendo al gimnasio una vez a la semana va a lograr los objetivos y ser un gran atleta y tener ese cuerpo atlético y la fuerza y la resistencia y todo eso, ¿usted qué va a pensar? ¿Qué le va a decir a esa persona? No, papito, discúlpame, no seas iluso. Por ahí no es. Tienes que ser consistente. Cuando tú vas a un gimnasio te dicen por lo menos 3 o 4 veces a la semana con un plan bien estructurado. Pero si vas una vez a la semana, ¿qué va a pasar? Si entrenas una sola vez en el mes para un partido, ¿qué va a pasar? Porque en la vida espiritual no lo aplicamos. Si tú vienes a la iglesia una vez al mes, ¿qué crees que va a pasar contigo? Si tú oras cada que te acuerdas, ¿qué va a pasar contigo? Si tú lees simplemente la porción de la escritura cuando te mandan un WhatsApp, la tía linda que nos manda todos su WhatsApp ¿sí? O esa personita que todos los días nos manda un versículo, ¿eso es lo único que lees de Biblia? Los cristianos que no son exitosos son los que hacen las disciplinas cristianas ocasionalmente. Pero los cristianos de alto rendimiento son los que oran consistentemente, leen la palabra consistentemente, se congregan consistentemente, ayunan consistentemente. Y consistentemente, déjeme explicarlo, porque Dios no nos creó para ser robots. Y yo sé que a muchos les cuesta, porque a Pablo le costaba. Pero consistencia no quiere decir que todos los días tienes el devocional perfecto de 10 horas. Pero sí dice que todos los días tienes devocional. Y tú dijiste, en este día me siento tan mal que solo pude hacer 15 minutitos de oración. Pero lo hiciste. Un aplauso porque eres consistente. Y si tú dices, pero es que hoy no tengo todo el tiempo del mundo, pero sé que debo leer la palabra. Por lo tanto, hoy leí un capítulo. Bien. Pero no empieces con el tema de que hoy sí, mañana no, después de 3 días sí, pasa una semana ya no. Porque no vas a ser disciplinado. ¿Me entienden qué es consistencia? Los cristianos exitosos hacen consistentemente lo que los demás hacen ocasionalmente. Y por último está el tema de corrección. Sí, disciplina tiene que ver con corrección. Sí, esto no es tan chévere porque esta generación anhela más inspiración que corrección. Esta generación le cuesta recibir corrección. Tenemos que ser sinceros. No nos gustan que nos corrijan. Pero la Biblia dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Vivir sin corrección es vivir engañado, es vivir limitado. Cuando yo quería aprender guitarra, yo necesitaba a alguien que me corrigiera.
Y la labor de mi maestro era decirme lo que estaba haciendo mal. Y fue muy difícil y fue muy aburridor para mí. Tener una hora entera haciendo el mismo ejercicio con la misma mano y que a cada ratico el profesor me dijera, así no, así no, así no. Pero tuve que ser disciplinado y cada vez que él me decía así no, era un aprendizaje. Déjese corregir. Nosotros generalmente cuando nos corrigen, lo que hacemos es autojustificarnos y más bien decirle a la persona por qué no me debe corregir. Y entonces la persona dice, hiciste esto mal. ¿Y sabe cuál es la reacción normal de nosotros? No, pero fue por esto y por esto y por esto. Excusas. ¿Sabe cuál es la actitud del cristiano disciplinado? Humildad para recibir la corrección. Hay muchos casos en la iglesia donde uno se acerca a un hermano y le dice, hermano, lo que estás haciendo no está bien. ¿Sabe cuál es la relación general? Uy, no, aquí eso es mucho problema, yo mejor me voy a otra iglesia. Ha pasado. Personas que uno le dice, hermano, sujétate a la autoridad de tu líder. Es bíblico. Pilas con lo que estás haciendo. Uy, no, allá me trataron feo, me trataron mal. Vámonos. Cuando usted lo corrijan, tiene que saber que si lo corrige alguien de la manera bíblica, es porque lo ama mucho. Lo ama mucho. Así que cuando alguien lo corrija con la palabra, con la instrucción de Dios, dele un abrazo a esa persona y dígale, gracias mi hermano, gracias. Porque eso es lo que necesitamos. Vamos en dos cositas, disciplina y actitud. Y las otras las voy a pasar muy rápido porque son complementarias. El pasaje decía que nosotros corremos para recibir una corona incorruptible. Entonces, tercera cosa que tiene que tener un atleta de alto rendimiento es perspectiva. Y es pasar de ver las cosas presentes, corruptibles, a pasar a ver las cosas duraderas y eternas para priorizar. Necesitamos la perspectiva correcta para priorizar bien, porque las malas prioridades producen cansancio y desgaste. Y usted se va a dar cuenta, yo no puedo hacerlo todo, necesito priorizar. Y no puedo priorizar si no tengo la perspectiva correcta del tiempo. Si usted prioriza con lo que es pasajero, temporal, el orden de las prioridades está al revés. Porque fíjese que en la iglesia siempre enseñamos esto y tiene lógica con lo que le estoy diciendo de lo temporal versus lo eterno. Lo primero en nuestras prioridades, ¿qué debe ser? ¿No se saben el orden de sus prioridades? Dios. Lo segundo, el cónyuge. Lo tercero, los hijos. Lo cuarto, la salud. Lo quinto, el trabajo. Sexto, ministerio, y ahí ya vaya organizando como el Señor le muestre. Pero esas son las básicas. ¿Sabe por qué debe ser ese el orden? Precisamente por esta perspectiva. Dios es el único que es eterno. Por eso está en primer lugar. La relación matrimonial que viene de segundo es la única relación en esta tierra que nos dice hasta que la muerte los separe. Entonces, versus Dios es más duradera nuestra relación con Dios porque es eterna. La siguiente en duración es con su cónyuge, es la persona con la que más tiempo va a pasar después de Dios. ¿Por qué no los hijos primero? Porque usted educa a los hijos por un tiempo y luego se van. ¿Y con quién se quedó? Entonces, ¿tiene sentido priorizar bajo la perspectiva de lo eterno y no lo temporal? Si usted no prioriza, ¿usted cree que va a priorizar trabajo antes que el tiempo con sus hijos? ¿Cuánto le puede durar el trabajo?
Mañana mismo puede llegar usted al trabajo y le decirles, lo siento, no sigues trabajando con nosotros. Porque de ahí para abajo ya empiezan las cosas efímeras, las cosas que son muy temporales. Por lo tanto, hay que tener perspectiva de futuro y no perspectiva de presente para saber priorizar. ¿Me va entendiendo? Perspectiva de futuro que implica ir contracorriente cuando el mundo hoy nos dice, vive el presente. ¿Sabe qué va a hacer eso en usted? Un colapso en sus afectos, porque siempre va a querer lo que quiere ahora. ¿Y que habíamos dicho que era disciplina? Elegir sobre lo que quiere más en la vida por encima de lo que quiero ahora. Porque lo que quiero ahora es temporal y pasajero, pero Dios es eterno. Cuarto, metas. El apóstol Pablo está diciendo, camine y corra, no como el que no tiene metas. Ahí lo dice. En la NTV dice, corra como el que tiene propósito. El tema es que usted dice, listo, me tengo que abstener, tengo que ser consistente en ciertas cosas, tengo que priorizar, tengo que recibir corrección. ¿Cómo lo hago? Póngase metas. Porque si usted solo deja eso como propósitos sin volverlos metas, nunca lo va a hacer. Puede pasar que usted diga, no, pues es que yo lo que quiero es aprender más palabra. Súper bien. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es tu objetivo? No leer la palabra. ¿No tienes una meta para leer la palabra? Sí, leer la palabra. Que no, tienes que ponerte un objetivo. ¿Cómo se pone una meta? ¿Cómo se pone un objetivo? Hay muchas claves. En muchos cursos de liderazgo usted puede recibir estos temas. Hay una muy sencilla, a mí me gusta mucho hablar de las metas inteligentes, las que llaman SMART Goals. Es muy sencillo, usted tiene que fijar una meta que sea específica, que sea medible, que sea adquirible, que sea alcanzable, que sea relevante con sus valores, con sus principios y que sea medible en el tiempo, que tenga una fecha. Entonces le pongo el ejemplo, si usted quiere elegir para crecer, saber más de la palabra, ¿sabe qué puede hacer para fijarse una meta? Póngala específica, medible, alcanzable, relevante, con fecha. Entonces usted, en vez de decir simplemente quiero leer la palabra, usted va a decir, voy a leer 2 capítulos diarios, uno de Antiguo y Nuevo Testamento, a las 7 de la mañana, todos los días, y ahí ya puedo hacerle un seguimiento. ¿Sí vio la diferencia? Porque cuando usted dice quiero leer, pero no tiene meta, ¿sabe al día siguiente qué pasa? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y si mejor leo otro libro? ¿Y a qué horas lo hago? Y pasó el día y no hizo nada. Por eso tienen que ser metas. Nos ayudan las metas a ser más precisos. Mi consejo es, ¿quiere cambiar algo en su vida? Póngase metas, escríbalas, y eso le va a ayudar a ser más preciso. Porque si usted no es preciso, ¿sabe qué pasa? Que usted no va a dar en el blanco. Usted no va a lograr su objetivo. ¿Sabe qué significa dar en el blanco según la Biblia? Es la definición etimológica de pecado. Fallar el blanco es pecado, así que pongámonos metas. Quinto, dominio propio. Luego dice Pablo que da golpes a mí mismo, me doy golpes a mí mismo, poniendo mi cuerpo en sujeción. ¿Sabe qué nos dice Pablo acá? Muchas veces nuestro peor enemigo solemos ser nosotros mismos. Cuando vienen las situaciones duras en la vida, las que nos cansan, nos gusta culpar a los demás. Nos gusta culpar a Dios, nos gusta culpar las circunstancias,
Pero rara vez identificamos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y le voy a explicar por qué. Porque a Dios usted no lo puede cambiar y Él es soberano. Usted puede pensar que Dios tuvo la culpa, pero usted no va a cambiar a Dios. Y usted puede tener la perspectiva errada porque usted no tiene los pensamientos de Dios. ¿Usted cree que puede cambiar a los demás? ¿Usted cree que puede cambiar a los demás? A veces tenemos esa falsa ilusión. Usted puede contribuir al cambio, pero usted no cambia a nadie. ¿Usted cree que puede cambiar las circunstancias? De la misma manera, usted puede contribuir al cambio de las circunstancias, pero usted no cambia las circunstancias. ¿Sabe por qué? Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es el único que opera el cambio en las personas y en las circunstancias porque Él es soberano. Él lo puede usar usted para contribuir al cambio, pero al final quien cambia las cosas es Dios. Pero adivine qué sí puede empezar a cambiar usted. ¿Sabe por qué digo esto? Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué digo que usted sí puede empezar por usted? Porque usted sí puede empezar asumiendo la responsabilidad, porque usted no es cobarde. Y a partir de allí usted puede recibir el poder, el amor de Dios y el dominio propio. ¿Por qué Dios puso esa palabra ahí en la Biblia? Porque Él dice, con mi poder, con mi amor, sí es posible que tú te domines, que tú te controles. Y entonces ahí ya podemos empezar a entender por qué Pablo decía, gracias a Dios que me ha librado de este cuerpo de muerte. Y por último, última característica del atleta de alto rendimiento, el discípulo de alto rendimiento, coherencia. Coherencia. Al final Pablo habla de una figura bien interesante porque él dice que habiendo predicado a otros, tiene que cuidarse, no sea que venga a ser él mismo descalificado. ¿Qué quiere decir esto? En los juegos sísmicos que les relaté, había una figura que era el heraldo. El heraldo era la persona que designaban en los juegos para hablarle al público y a la audiencia y decirle quiénes son los participantes. Era como el comentador del partido hoy en día. Decía quiénes eran los participantes de los juegos, cuáles eran las reglas, en qué consistía cada juego y quién iba a ser el ganador y cuál era el premio. Era el que hablaba a toda la audiencia. Lo curioso es que Pablo dice, yo soy el heraldo, pero yo también soy el atleta. Eso sí es atípico, porque el heraldo no corría en los juegos. Pero Pablo dice que nosotros que somos cristianos somos heraldo y atleta a la vez. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos el evangelio, pero también tenemos que correr el evangelio. Y por eso hablo de coherencia, porque el atleta cristiano tiene que vivir lo que predica. Hay una frase en inglés que es walk the talk. Camine lo que habla. No sea que usted sea descalificado. Miren lo interesante lo que Pablo está diciendo. Si usted dice, voy a ser disciplinado, no basta solo con decirlo, hay que hacerlo. Si usted dice, voy a dejar de comprar chocolaticos por esa tienda, no solo basta con decirlo, hay que hacerlo. Y le voy a poner muy en claro en esto porque aquí se pierde mucha gente. Cuando habla de este tema heraldo atleta, lo que él está diciendo es, no basta con saberse el reglamento de memoria, que en nuestro caso es
La Biblia. No basta con saberse el reglamento de memoria, no basta con compartirlo, no basta con publicarlo, no basta con predicarlo, hay que vivirlo. Ojo con esto, quien no sigue las reglas es descalificado por más que las predique. Pero yo quiero decirles esto, ojo, la forma de vivir no es recordarse las reglas para ver qué tan descalificado estoy, sino es recordar el premio para que pueda así amar seguir las reglas. ¿Fui claro? Porque ahí se pierden muchos. No estoy diciendo que usted es salvo por obras. Ahí es donde se pierden muchos. Pero sí le estoy diciendo que si no hay obras, usted no es salvo. ¿Usted entendió la diferencia? Se la voy a explicar más sencillo. Usted no es salvo por lo que haga o deje de hacer, usted es salvo por fe. Pero como usted tiene fe en Jesús y usted cree en el galardón que viene con Jesús y su máximo anhelo es abrazar el premio de la salvación con Dios, usted va a decir, pues me aprendo ese reglamento y lo sigo al pie de la letra porque me voy a ganar este premio. Y así es que vive el cristiano. Póngase de pie. 6 claves. Actitud, corra para ganar. Disciplina, entrénese con ella. Abstención, corrección, consistencia. Tenga la perspectiva correcta. Póngase metas. Tenga dominio propio y sea coherente.